En este primer video vamos a aprender a realizar lo que sería una conexión entre un programa o un proyecto de Visual Basic junto con lo que es el programa o una base de datos de un programa de Access. Entonces, antes de iniciar vamos a dar acá un par de lineamientos, un par de puntos importantes para que usted tome en cuenta qué es lo que tenemos que tener previamente realizado antes de realizar esta conexión. En primera instancia, lo primero que tenemos que haber realizado o tener hecho es una base de datos en Access. Para este primer ejemplo, que va a ser un ejemplo bien sencillo, que solamente nos va a servir a nosotros para poder hacer la conexión y posteriormente hacer algunas consultas SQL, las consultas básicas como ingresar datos, actualizar, búsquedas y eliminar, que es lo que se pretende que se va a realizar en esta serie de videos que se estarán realizando para que usted tenga una idea de cómo es que se hace este proceso, cómo se realiza este proceso y los resultados que usted va a obtener. Bien, como les decía, en primera instancia tenemos que haber tenido creado ya nuestra base de datos de Access. Para este primer ejemplo solamente haremos uso de una sola tabla. En mi caso he creado la tabla empleado. Como usted puede darse cuenta, tenemos aquí los campos que la conforman, como lo que sería el campo de código de empleado, nombre empleado, apellido empleado, edad y el salario. Vamos a proceder a colocar acá un par de datos de manera breve para que usted estos datos nos van a servir a nosotros para cuando hagamos algunas consultas SQL. Entonces, para ello solamente vamos a colocar acá datos ficticios, algo rapidito para que a nosotros se nos haga mucho más fácil hacer búsquedas y eliminar, ¿verdad? Puesto también el punto importante de acá es que nosotros también vamos a ingresar datos por medio de nuestro programa de Visual Basic. Entonces, vamos a hacer por el momento estos 3 registros nada más para que tengamos aquí datos y no se encuentre la tabla vacía al 100%. Bien, una vez que tengamos llena nuestra tabla o ingresemos algunos datos de prueba, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Primero, una vez que tengamos nuestra base de datos o nuestras tablas ya llenas o al menos ya creadas para poder hacer la conexión, vamos a crear o a diseñar un formulario que contenga los campos, es decir, un formulario que contenga los campos que contiene nuestra tabla. A esto hago referencia a lo siguiente. Como usted se puede dar cuenta, yo ya previamente he creado un formulario donde podemos ver acá los datos del empleado, en el cual tenemos código de empleado, nombres, apellidos, edad y salario. Los mismos datos que usted puede ver ahí en estas labels y estos textbox son los mismos que aparecen en la base de datos. Por ejemplo, he creado yo un textbox para el código de empleado que aparece acá, otro para nombres, que es el nombre del empleado, apellidos, apellido empleado, edad y lo que sería el salario. Un formulario diseñado específicamente para la tabla empleado de nuestra base de datos de Access. Bien, entonces acá nosotros, ya que tenemos nuestra tabla, vamos a guardar acá los cambios, vamos a cerrarlo. Vamos a pasar al siguiente punto que también es importantísimo de esta parte, el cual es colocar la base de datos dentro del proyecto de Visual Basic. Entonces, para ello lo primero que tenemos que hacer nosotros es ir directamente a la carpeta que contiene el programa, es decir, que contiene este proyecto Visual Basic que estamos creando. Entonces, primero vamos a ir por la base de datos. En mi caso, yo la base de datos yo ya la tengo creada, la tengo aquí en la sección de documentos. Aquí está en lo que sería la tabla, en la sección de documentos, lo voy a copiar. Y ahora voy a llevarlo directamente a lo que sería la parte de Visual Studio. Es decir, entro a mi carpeta de Visual Studio 2015 o la versión que usted tenga disponible. Vamos a ingresar acá. Vamos a ingresar a la carpeta de Projects, ¿verdad? Que es aquí donde se almacenan todos los programas o proyectos que usted está realizando en Visual Basic o por ejemplo, en otro lenguaje como C#.
¿verdad? O C++. Bien, entramos acá a nuestra carpeta de projects. Vamos a ir a buscar el nombre de nuestro proyecto, es decir, el nombre de nuestro programa. En mi caso, mi programa se llama Tutorial Conexión Visual Basic Access. Así se llama mi proyecto. Tengo que buscar una carpeta con este nombre. Así que voy a buscar esta carpeta. Vamos a buscarla por acá. Y aquí la encontramos. Entramos a la carpeta de Tutorial Conexión Visual Basic Access. Dentro de esta carpeta vamos a ingresar a la que tenemos acá. A esta carpeta. Vamos a ingresar a la carpeta PIN. A la carpeta debug y acá, en esta área de acá es donde nosotros vamos a estar pegando nuestra base de datos de Access. Es importantísimo que la base de datos de Access se encuentre dentro de esta carpeta, de la carpeta debug. Todos los archivos que usted vaya a trabajar en un proyecto de Visual Basic, ya sea imágenes, audios, videos o inclusive, así como lo usted está viendo en este momento, documentos de Office, como por ejemplo nuestra base de datos de Access, deben ir almacenados dentro de la carpeta debug. Bien, una vez dicho esto, ¿verdad? Recapitulamos brevemente, ingresamos a nuestra carpeta del proyecto, ingresamos en este caso a la carpeta que está dentro de nuestro programa, ingresamos directamente a bin, luego a debug y aquí lo almacenamos. Una vez que ya tengamos hecho este paso, ya vamos a poder pasar a la parte de la programación. Voy a cerrar esta parte de acá, ya que lo tengo ya almacenado. Y bueno, también si usted desea, puede en este caso tener abierta la base de datos de Access. Yo por el momento no lo voy a hacer porque voy a hacer primero la parte de la conexión, pero a la hora de hacer las consultas puede hacerlo, no habría ningún problema. Bien, vamos a pasar directamente a la parte de la programación, que es la parte que a nosotros nos interesa en este momento. Bien, para este punto lo que yo voy a hacer es que necesito utilizar un par de librerías que me permitan a mí utilizar una serie de nuevas variables o nuevos tipos de variables para poder hacer las conexiones y hacer consultas SQL específicamente. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle doble clic al formulario, acá directamente al formulario, para pasar a la parte del código y vamos a importar las siguientes librerías. Me voy a ubicar justamente arriba de Public Class Form 1. Aquí nos vamos a colocar directamente y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar. Vamos a colocar imports, espacio. Vamos a colocar system. Y vamos a colocar punto data. Ya veamos la primera y vamos a colocar imports, nuevamente system .data.oldb. Este último punto es el que nos va a ayudar a nosotros a hacer conexiones a bases de datos de Access y hacer consultas SQL. Bien, ya tenemos lo primero, que sería importar las librerías. Vamos ahora con el siguiente paso. El siguiente punto es poder establecer la conexión. Para ello nosotros vamos a crear una variable, que va a ser una variable que nos va a permitir podernos conectar directamente con la base de datos de Access. Regresando a nuestra parte del código, vamos a declarar la siguiente variable. Voy a colocar acá public, voy a crear esta variable de tipo público, public conexión. Así se va a llamar la variable para que yo sepa de qué trata esta variable. La vamos a declarar como una nueva variable de tipo OLDB, de tipo conexión, OLDB, connection. Aquí lo podemos buscar, aquí lo tenemos. Vamos a colocar y ahí estamos. Si yo no importo las librerías, si yo no las importara, esto no lo voy a poder utilizar. Simplemente Visual Basic no va a detectar que mi variable ahora es un tipo o es un nuevo tipo de OLED connection. Entonces es importante en el uso de las librerías para poder utilizar este tipo de variables. Bien, ya que tenemos nuestra primera parte en este punto, ahora vamos a proceder, ahora sí, ya después de creada esta variable, a crear el código para poder conectar. Bueno,
Para ello, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Cuando yo ejecute el formulario, es decir, cuando este formulario de datos se ejecute por primera vez, vamos a hacer que automáticamente haga un enlace directo con la base de datos de Access y ya me permita a mí poder trabajar mis consultas SQL. Entonces, como la conexión se va a hacer directamente al ejecutar el formulario, eso significa de que mi código de programación se va a colocar acá, en el evento load, es decir, cuando cargue el formulario. Para ello voy a usar un try, es decir, algo que me ayude a mí para poder, en este caso, llevar mi control de saber en qué momento se está haciendo la conexión correctamente y en qué momento tendría yo un error. Entonces, vamos a iniciar. Para ello voy a colocar acá mi variable conexión punto. Ahora vamos a colocar conexión string. Vamos a crear una cadena de conexión y vamos a colocar signo igual. Y vamos con la parte más importante, y que esto, la verdad, sería bueno que cada uno se lo memorice. Si va a estar trabajando esto constantemente, se lo puede memorizar sin ningún problema, que sería la cadena de conexión, para estar evitando hacer un procedimiento previo a poder obtener esta cadena. Pues por lo general la cadena es exactamente la misma, lo único que cambia es la ruta. La cadena sería la siguiente: provider, vamos a colocar provider, signo igual, Microsoft. De esta manera no hay que, en este caso, no hay que evitar de estar cambiando la conexión tal como lo estoy colocando. Es decir, si lleva mayúscula, se le coloca mayúscula. Si lleva minúscula, se coloca donde lleva la minúscula. Punto OLDB. Punto. Vamos a colocar acá 12.0. Punto y coma. Data. Espacio, los espacios también son importantes, no hay que dejar espacios donde compete, signo igual. Ok, este punto de acá, todo esto acá es la cadena de conexión. Ese es un código que siempre que usted haga una conexión con un programa de Access, siempre lo debe de colocar. Entonces, es importante, esto se lo podría usted memorizar, ¿verdad? O incluso copiarlo en un documento de Word, en un bloc de notas, para tenerlo ahí siempre a la mano y hacer solamente estar copiando y pegando y no estar colocando eso de memoria, ¿verdad? Porque algunas veces pues puede ser tedioso. Lo importante es que esté escrito exactamente como lo ve acá. Donde hay espacios, dejar el espacio, donde hay puntos, colocar puntos, donde hay mayúsculas, colocar la mayúscula, etcétera. Exactamente como lo ve. Bien, vamos a la siguiente parte. El siguiente punto importante aclarar es lo siguiente: si vamos a hacer un proyecto de programación con una base de datos local, es decir, de que en este caso nos conectemos con nuestra base de datos que esté directamente dentro de nuestro computador donde estamos creando el programa, o bien que lo podamos hacer de tipo, pues entre comillas, portable. Es decir, que si nuestro proyecto de Visual Basic lo trabajamos en nuestra computadora, lo podamos trabajar directamente en otra computadora que obviamente también tenga Visual Basic y que no nos dé ningún error. Yo voy a enseñar acá las dos partes para que usted tenga ahí una idea, ¿verdad? Aunque solamente me voy a quedar en una, pero me es importante que usted conozca las dos formas de hacerlo. Bueno, la primera parte sería algo similar a esto. Una vez que ya tenemos nuestra cadena, tenemos que irnos directamente al lugar donde tenemos nosotros nuestra base de datos, que como les había indicado la tenemos dentro de la carpeta de Visual Studio. Está dentro de la carpeta de Projects. Buscamos acá nuestro programa, la carpeta de nuestro programa, que es tutorial de conexión. Entramos acá a esta carpeta, bin, debug, y acá, esta ruta que usted ve acá, le vamos a dar doble clic a la barra de direcciones y esto lo vamos a copiar, exactamente así como lo ve. Lo copiamos, nos vamos a Visual Basic, al programa, y lo pegamos acá. Ahí tenemos la ruta. Esa sería la ruta de nuestro programa. Ahora bien, ¿qué es lo que nos hace falta? Bueno, vamos a colocar nosotros
nuestra diagonal y vamos a colocarle el nombre de la base de datos de Access. Ya que le damos la ruta, tenemos que colocar el nombre de la base. En mi caso, el nombre de mi base está en mayúscula, así que vamos a colocar acá empleado punto y coloco, es importante colocar el tipo de formato o el tipo de archivo de la base de datos de Access. En este caso, Access genera un tipo de formato ACCDB. Ahí tendríamos nosotros la cadena de conexión junto con la ruta en específico donde se encuentra la base de datos de Access. Eso sería para una conexión local, es decir, que se trabaje dentro de esta misma computadora. Bueno, vamos a continuar. Vamos a colocar después de la cadena de conexión, conexión.open, es decir, que abra la cadena para poderse conectar con Access. Y vamos a colocar un MSG Box solamente para que nos indique de que realmente se hizo la conexión. Vamos a colocar acá conexión exitosa. Usted le puede colocar lo que usted quiera. Yo solo le coloco este mensaje. Yo sé que si este mensaje me lo muestra es porque directamente sí pudo hacer la conexión. A ese punto voy. Si este mensaje no se muestra es porque la conexión no se dio. Y para eso sirve esta parte del catch. Es como si fuera un si entonces o un if, ¿verdad? Donde tenemos respuesta positiva y respuesta negativa. En este caso, como una especie de respuesta negativa o un indicador de que no se pudo lograr esto, voy a colocar otro MSG Box. Y vamos a colocar acá error de conexión. Si no se logra hacer la conexión en Access, me va a lanzar este mensaje. Y vamos a colocar acá conexión.close. Vamos a cerrar la cadena. Bueno, vamos a guardar cambios. Ya eso sería la primera parte, la parte de la conexión. Vamos a guardar cambios, vamos a ejecutar el programa. Y como usted se puede dar cuenta, tiene ahí conexión exitosa. Eso significa que me pude enlazar o conectar con mi base de datos de Access, ¿verdad? Ya me aparece mi formulario y yo ya estoy listo ahí para poder hacer mis consultas SQL. Ahora bien, lo importante a tener en cuenta es lo siguiente. Esto solamente va a funcionar en la computadora en que yo haya creado el programa y se encuentre en la base de datos de Access. Solamente ahí funciona. Pero si yo me quiero llevar este proyecto, me lo quiero llevar a otra computadora para poderlo mostrar o para seguir trabajando ahí, esto ya no funciona. Ya no funciona porque la ruta que está acá escrita no va a ser exactamente la misma. No va a ser la misma y por lo tanto no se va a poder conectar por más que usted lo quiera intentar varias veces, no lo va a permitir porque la ruta es totalmente distinta. Bueno, ¿qué hacemos entonces en ese caso para que nuestro programa se vuelva, pues yo le digo portable, es decir, que lo podamos ejecutar en otras computadoras que pues puedan tener el programa de Visual Basic, claro está? Lo hacemos de la siguiente manera. Primero, lo que yo voy a mantener acá, lo que sí se va a mantener sería esta parte de acá, del empleado. Esto lo vamos a mantener, no lo vamos a quitar. Y voy a eliminar todo esto hasta donde está la parte del source, es decir, donde finaliza la cadena de conexión. Bueno, ahora lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a colocar una barrita vertical. ¿Cómo colocamos la barrita vertical? Presionando Alt 124. Con Alt 124 nos permite obtener esta barrita. Si a usted se le dificulta obtener esta barrita, pues con la combinación de teclas, pues simplemente usted puede ir directamente a Word, va a símbolo y ahí lo obtiene también. Lo copia y lo pega. Puede hacerlo de dos maneras. Lo importante es obtener la barrita. Ok, colocamos la barrita. Luego es importante dejar este espacio después del signo igual. Después del signo igual dejamos un espacio, luego colocamos la barrita y ahora colocamos lo siguiente. Vamos a colocar data directory, es decir, vamos a colocar la dirección de los datos, es decir, donde se encuentra nuestra carpeta, y vamos a cerrar con la barrita.
Vamos a juntar esto de esta manera y listo. Ya lo tenemos acá. De esta manera estamos haciendo de que el programa de Visual Basic busque la base de datos empleado de Access dentro de las carpetas que están o que contienen nuestro proyecto. Es decir, que busque este archivo de Access dentro de estas carpetas. Aquí tenemos la carpeta de nuestro proyecto y le estamos indicando con ese data directory que busque esa base de datos acá, aquí en estas carpetas, y obviamente lo va a encontrar en debug. Entonces vamos a guardar los cambios, vamos a ejecutarlo y tenemos ahí conexión exitosa. De esa manera hemos aprendido a poder crear dos tipos de conexión, una conexión local y pues una conexión pues para hacerlo un poco más portable, podernoslo llevar, porque aquí ya no estamos especificando en qué ruta se encuentra, sino que simplemente le estamos diciendo a Visual Basic que busque dentro de su carpeta donde está el mismo proyecto este archivo, en este caso es la base de datos de Access. Bien, hasta acá vamos a dejar esta primera parte, este primer video, que básicamente hemos aprendido a poder crear la conexión de un programa de Visual Basic hacia un programa de Access. Recomendaciones importantes: tener cerrada la base de datos de Access en el momento que se haga la conexión. Pues yo lo digo más que todo por precaución, para evitar errores innecesarios, ¿verdad? Poder hacer la importación de las librerías previamente y diseñar los formularios o el formulario que sea necesario, ¿verdad?, antes de hacer la conexión, al igual que diseñar la base de datos. Bien, en los siguientes videos vamos a estar viendo primero pues lo que sería la búsqueda de datos, actualización, eliminación e ingreso de datos.